Bueno, vamos a resolver un parcial, sí, un recuperatorio que es del 2 de mayo de 2023 de la asignatura Análisis Matemático 1 del Código 66 de la modalidad UBA 21. Ahí copié todos los ejercicios del recuperatorio, los 5 ejercicios, y el primer ejercicio nos da una función f que dice que tiene cuyo dominio que va de 1, que arranca en un extremo de ese intervalo, hasta el valor de E de Euler, que es 2,71 aproximadamente. Y nos dice que su codominio, ¿sí?, son todos los reales. Nos dan la función f de x, que es 2x cuadrado menos 9 veces el logaritmo natural de x. Y nos pide el ejercicio de encontrar el mínimo y el máximo de esa función. Entonces, como nos habla de mínimo y máximo, deben recordar que eso, ¿sí?, cuando nos dice esa expresión, nosotros debemos aplicar derivadas, ¿sí? Entonces, tenemos que derivar nuestra función. Tenemos nuestra función f de x es igual a 2x cuadrado menos 9 veces el valor del logaritmo natural de x. Vamos a derivar la función. La derivada de 2x al cuadrado, sí, es 4x. La derivada de menos 9 veces el logaritmo natural, sí, nos queda menos 9 veces sobre x, ¿no? Si tienen dudas en cuanto a la resolución, me escriben al privado, ¿sí? O dejan en los comentarios. Hay cálculos que lo estoy haciendo un poco más rápido para que el ejercicio no sea tan largo, ¿sí? Bueno, ya tenemos entonces el valor de la derivada, y ahora una vez que tenemos la derivada, ¿sí?, para encontrar máximos o mínimos, ¿sí?, se iguala la función derivada igual a cero para encontrar puntos críticos. Los puntos críticos son los valores candidatos a ser máximos o mínimos. Entonces tenemos esta expresión, ¿no? Acá tenemos una resta de fracciones, entonces nos queda que la derivada de la función f de x es igual a x por 1, nos queda x, el común denominador, nos queda 4x al cuadrado, que resulta multiplicar cruzado, y menos 9 nos queda de menos 9 por 1. Tenemos una división, igualamos a cero para que esto resulte cero. Simplemente el numerador tiene que ser cero, entonces nos queda que 4x al cuadrado debe ser igual a 9. El 4 va a pasar dividiendo, por lo tanto nos queda que x cuadrado es igual a 9 cuartos. Aplicamos raíz a ambos miembros. El miembro izquierdo nos queda el módulo de x o el valor absoluto de x. La raíz de 9 nos queda 3. La raíz de 4 nos queda 2. Aplicamos propiedad distributiva de la raíz. Entonces nos queda el módulo de 3 medios. Entonces acá, si abrimos el módulo, nos queda el valor de 3 medios como punto crítico y menos 3 medios. Pero recordemos, ¿sí?, que en este ejercicio nuestro dominio está de 1 hacia E, siendo valores positivos. Por lo tanto descartamos el valor negativo porque no le pertenece al dominio. Entonces este sí va. Entonces analicemos con x igual a 3 medios. ¿Cómo vamos a calcular esto? Aplicando Bolzano. Ubicamos el valor 3 medios, que es el punto crítico. Evaluamos un valor que esté a la derecha de 3 medios. 3 medios es 1,5. Podemos evaluar en 2 y podemos evaluar en 1. ¿Sí? Entonces vamos a calcular f' evaluado en 2 y f' evaluado en 1, y solo nos interesa el signo de la derivada para saber la pendiente, si es creciente o decreciente también, ¿sí? Y también si es máximo y mínimo. Vamos a determinarlo de esa manera. Entonces reemplazamos nuestra expresión, que es la derivada de la función. Entonces 2 al cuadrado es 4, ¿sí? 4 por 4 es 16. 16 nos queda acá, 16 menos 9 sobre 2. Una posibilidad, si reemplazamos 1 nos queda 1 al cuadrado es 1, 4 menos 9 sobre 1. Tenemos 19 menos, no, 16 menos 9, ¿sí?, que nos da un total de 7, ¿no? 7 medios. Abajo nos queda 4 menos 9, nos queda menos 5 sobre 1, que es menos 5, ¿sí? Entonces, vemos que cuando nuestro valor de x toma 1 en la derivada, ¿sí?, la pendiente es negativa. Por lo tanto, ¿sí?, la pendiente de la recta tangente aproximándose al valor del punto crítico, sí, es negativo. Entonces, se comporta de esta manera la función, es decreciente. Y cuando se acerca a 3 medios desde la derecha, ¿sí?, es positiva la pendiente, o sea, es creciente. Por lo tanto, ahí se nos forma un valor, el mínimo, ¿sí? Tenemos un mínimo en
vamos a calcular el valor del punto. Sí, el punto es el 3 medios y vamos a reemplazar en nuestra fórmula en f de 3 medios para encontrar ese valor, el mínimo. Vamos a calcular, ¿sí?, el valor. Entonces nos queda que f evaluado en 3 medios es igual a 2 por 3 medios al cuadrado menos 9 veces el logaritmo de 3 medios. Esto nos va a dar un total de, dejamos un poco, ¿sí? Y acá nos queda f evaluado en 3 medios es igual a 2 por 3 al cuadrado que vale 9, 2 al cuadrado que vale 4, menos 9 veces el logaritmo natural de 3 medios. 2 con 4 se simplifica, si nos queda un medio, o sea, acá nos queda un 1, acá nos queda un 2, por lo tanto nos queda 9 medios, ¿sí? Esto es igual a 9 medios menos 9 veces el logaritmo natural de 3 medios. Habría que calcular ese valor, el logaritmo natural de 3 medios. Ahora lo calculamos, ¿sí?, con la calculadora y vemos cuál es el resultado de esa imagen. Estoy abriendo la calculadora digital en la computadora, lo calculo y vemos cuál es el valor. Porque acá nos está pidiendo calcular el mínimo y el máximo absoluto en el ejercicio. Faltó aclarar eso en el enunciado, ¿sí? Porque una cosa es el mínimo y el máximo, ¿sí? Relativo, que en realidad siempre que vamos a igualar la derivada de la función igualada a cero, estamos buscando los máximos y mínimos relativos, pero puede resultar ser que uno de esos máximos y mínimos es un absoluto, un global, ¿sí?, un total. Nos da 0,85. Recién lo acabo de calcular, ustedes lo pueden verificar también, ¿sí? 0,85, obviamente no es exacto, estamos aproximando nosotros el valor, ¿sí? Entonces tenemos este valor. Ahora no tenemos otro punto, candidato. Ahora, entonces, recuerden por la teoría, ¿sí?, que habrán visto en clases ustedes, ¿sí?, que para poder encontrar un máximo y un mínimo absoluto, ¿sí?, en un intervalo, ¿sí?, supongamos, ¿no?, tenemos acá un intervalo A, B cerrado, ¿sí? Y acá tenemos una curva, ¿sí? Por ejemplo, dentro de este intervalo podemos encontrar un mínimo, ¿sí? En este caso que es relativo y local y a la vez también es absoluto porque los máximos y mínimos absolutos se puede encontrar dentro del intervalo y también en los extremos del intervalo. Lo que no puede suceder es que ustedes acá, por ejemplo, si tuviesen esta curva, por ejemplo acá en B, ¿no? Vamos a modificar un poco el gráfico acá. ¿Sí? Tienen acá un mínimo, tienen, ¿no?, claramente, y ese mínimo, ¿sí?, no puede ser un mínimo absoluto, ¿sí? Vamos a modificar un poco más la gráfica, ¿sí?, para que nos quede el más mínimo de todos, ¿sí? Entonces acá es así, lo dejamos así de esta manera. Entonces acá vemos que tenemos el mínimo absoluto de todos, es el mínimo más bajo de todos, pero ese mínimo no puede ser, ese puede ser absoluto, porque no puede ser relativo si el ejercicio nos preguntase, porque un máximo, un mínimo relativo se evalúa en un intervalo, ¿sí? Pero ustedes no pueden evaluar en un punto, ¿sí?, si tiene un mínimo o un máximo relativo, ¿sí? Porque ustedes solamente pueden trabajar con este sector de la gráfica, con valores menores a B. Valores mayores a B no lo pueden tomar. ¿Y eso qué sería en realidad? Ustedes están evaluando en un semi-entorno y en un semi-entorno no se puede evaluar un máximo y un mínimo relativo. El absoluto sí se puede. Entonces, solamente quiero que tengan eso en cuenta, ¿sí?
Lo menciono porque en este ejercicio, ¿sí? No afecta mucho, pero ¿qué pasaba si nosotros nos hubiese dado, por ejemplo, a la hora de calcular f' evaluado en cero, ¿sí? Igualado a cero, nos hubiese dado que un punto crítico era igual a uno y uno está dentro del intervalo, ¿sí? Y uno, ¿sí? En este caso puede ser un absoluto, pero un relativo no puede ser. Bueno, entonces ahora procedemos a calcular, ¿sí? Son los candidatos los extremos. Entonces, por teoría, ¿sí? Los absolutos se encuentran en los extremos. Entonces, vamos a evaluar f de uno y f evaluado en e, ¿sí? Reemplazamos. Si reemplazamos uno, ¿sí? Nos queda como uno al cuadrado es uno, 2 por uno es 2 menos 9 veces el logaritmo natural de uno. Recordando que el logaritmo natural de uno vale cero, ¿sí? Por lo tanto, toda esta expresión se simplifica y nos queda simplemente el 2. Ahora reemplazamos e, entonces nos queda por e al cuadrado menos 9 veces el valor del logaritmo natural de e. Recuerden que si tienen el logaritmo natural del argumento que coincide con la base del logaritmo, esto vale 1. Entonces nos queda, acá abajo vamos a escribir, ¿sí? Nos va a quedar 2 por e al cuadrado menos 9. Y ahora hay que ver cuánto es este valor, ¿sí? Para ver exactamente si es el máximo o el mínimo comparando con los otros valores. Nos da 5,77. Entonces, ahora nos ponemos a pensar, ¿no? Los valores que acabamos de obtener. Nosotros tenemos acá un valor, ¿sí? Del mínimo que era 0,85, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a graficar el gráfico, pero más o menos tener una idea, ¿no? Un comportamiento. Cuando nuestra función vale 1, cuando vale e, ¿sí? Y cuando vale 3 medios, que 3 medios es 1,5, ¿sí? Supongamos que está acá ubicado, ¿sí? Vamos a escribir, ¿sí? 1,5 en decimales. Perfecto. Entonces, cuando x vale 1, ¿sí? Nuestra función toma el valor de 2. Tenemos este punto, ¿sí? Si nuestro valor de x toma e, su valor toma 5,77. Hasta ahora podemos ver que tenemos un mínimo y un máximo, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa cuando tenemos el valor de x igual a un medio? Tenemos 0,85. Y 0,85 estaría ubicado por acá, suponete. 0,85. Entonces, el gráfico, ¿sí? Sabemos que se comporta de esta manera, ¿no? Viene así, viene así. Acá no vamos a cambiar mucho, si vamos a continuar esto así. Perfecto. Entonces, acá obtenemos el valor más mínimo de todos y acá tenemos el máximo, ¿sí? Entonces, acá vamos a responder nosotros en el ejercicio. Encuentra ¿sí? Un mínimo, ¿sí? Acá ya lo habíamos puesto, ¿sí? Un mínimo, ¿sí? En 3 medios, f de 3 medios, pero estamos acá a aclarar que este es un mínimo absoluto. Listo, ya estaría esto. El mínimo. Ahora el máximo, ¿sí? Encuentra un máximo absoluto en, y vamos a colocar el punto, ¿no? En el punto de primera componente que es E, luego su imagen que vale 5,77, ¿sí? Todo es un aproximado, ¿sí? Y listo, ahí estaría la respuesta al ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a marcar la respuesta, ¿no? Tenemos el máximo absoluto y tenemos el mínimo absoluto de la función f de x. Bueno, ahí termina el primer ejercicio. Ahí les dejo un par de segundos. Para las personas que van a ver el video, le pueden sacar captura al ejercicio. Así luego ya tienen para copiar, para repasar. Ahora, bueno, vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un cálculo de límites, que también es un tema muy importante que se ve. O sea, recuerden, el primer tema que vimos fue derivadas, aplicando mínimos y máximos absolutos, ¿sí? Y también tener en cuenta la teoría de los máximos y mínimos absolutos, que se encuentran siempre en los extremos del intervalo que me dan. Entonces, en este caso ya está. Vamos al ejercicio número 2.
Vamos a borrar. Bueno, vamos a borrar. Ejercicio número 2. ¿Sí? El ejercicio número 2 nos pide calcular si el límite de la siguiente función. Esto no nos va a llevar mucho espacio, ¿sí? Pero vamos a evaluar ese límite, ¿sí? Cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Si reemplazamos rápidamente, o sea, marcando la tendencia, nos quedaría la raíz de infinito menos la raíz de infinito, ¿sí? Donde cual vemos que tenemos infinito menos infinito, que es una indeterminación. Tenemos que salvar la indeterminación, como vemos raíces, un método, ¿sí? Sería aplicar el método del conjugado, que es muy propicio en este caso. Y vamos a ver si de esta manera salvamos la indeterminación. Copio la expresión original. Ahora yo voy a multiplicar por el conjugado, que el conjugado sería multiplicar por las mismas expresiones, ¿sí? Pero en vez de lugar tener un menos, vamos a tener un más, ¿sí? Más la raíz de, acá no se visualiza, ¿sí? Acá tenemos la raíz de x cuadrado menos 13, ¿no? Perfecto. Tanto en el numerador como en el denominador, porque la idea es tener la misma expresión en el numerador y en el denominador, porque si dividen esas dos expresiones, les queda exactamente igual a 1, y multiplicar por 1 no afecta a la expresión original, ¿sí? Porque es el elemento neutro de la multiplicación. Ahora tenemos acá una diferencia de cuadrados si aplicamos propiedad distributiva, ¿no? Los términos del medio se simplifican. O sea, primera con primera nos va a quedar x cuadrado menos 8x. Ahora, segunda con segunda, más menos nos queda menos, menos quién, nos queda x cuadrado, menos 13 nos queda. Todo esto va a estar dividido sobre x cuadrado menos 8x dentro de la primera raíz, ¿eh? Más la segunda raíz. Listo. Ahora vamos a calcular si es el límite. Y este menos afecta a lo que tenemos dentro del paréntesis, por lo tanto nos va a quedar. Vamos a aprovechar, acá abajo vamos a escribir, si tenemos bastante espacio para poder continuar con el ejercicio. Entonces escribimos límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos 8x menos x cuadrado más 13 dividido esta raíz más la otra raíz, nos queda x menos x cuadrado, se simplifica, nos queda entonces menos 8x más 13 nos queda, ¿no? Perfecto, ¿y acá qué nos queda? La raíz, ¿sí? Y la otra raíz. Ahora, pero si observamos y le calculamos el límite, nos va a quedar menos infinito, infinito más infinito, nos sigue quedando indeterminación. Entonces, ¿cómo se salva esta indeterminación? Lo que podemos hacer es ver que acá en el denominador, en las dos raíces, tenemos x cuadrado, podemos sacar factor común, ¿sí? Límite, cuando x tiende a más infinito, de menos 8x más. Acá vamos a sacar factor común x ya, porque sabemos que vamos a llegar a esto, ¿sí? Nos queda x que multiplica menos 8 más 13 sobre x, dividido, acá nos va a quedar, ya que no me sobra espacio, acá voy a hacer la cuenta auxiliar, ¿sí? Esto nos quedaría como que x cuadrado menos 8x, si le saco factor común me quedaría x cuadrado por quién? Por 1 menos 8x sobre x cuadrado. Y así de la misma manera me queda que x cuadrado menos 13 es igual a x cuadrado por 1 menos 3 sobre x cuadrado, ¿sí? Entonces le voy a, como me quedan dos elementos que se multiplican y me va a quedar dentro de la raíz, la propiedad de la radicación que dice la raíz de x cuadrada por la raíz de la otra expresión, ¿sí? Vamos a aplicar propiedad distributiva de las raíces. Entonces nos va a quedar entonces el módulo de x, ya está, de una, ¿sí? Aquí me va a multiplicar el módulo de x a en este caso va a ser 1 menos 8x sobre x al cuadrado, ¿sí? Más
la raíz de 1 menos 13 sobre x². Listo, perfecto. Acá nos queda el módulo de x, ¿no? Pero el módulo de x, recuérdense que el módulo de x es igual a x o a menos x, ¿sí? El valor de x cumple cuando tu x es mayor o igual a cero y cuando es menos x cuando el x es menor a cero, pero como el x tiende a más infinito, está en esta primera rama de la función módulo, entonces es x. Esto se transforma en un x en realidad. Entonces podemos omitir del módulo, ¿sí? Nos queda x. Entonces x con x se te va. 13 sobre infinito te queda cero. Todo esto tiende a cero, se va. Esto tiende a cero, se va, ¿sí? Entonces nos queda menos 8 dividido, ¿sí? Raíz de uno más raíz de uno nos queda 2. Esto nos queda menos 4. Entonces el límite, sí, de esta que nos planteamos al principio vale menos 4. Ya tenemos la respuesta del segundo ejercicio. Ahora vamos al tercer ejercicio, ¿sí? Pero me alejo un toque, sí, como siempre, para que ustedes puedan sacarle foto al ejercicio. Listo, perfecto. Ya habrán sacado foto, captura, ¿sí? Vamos al ejercicio número 3. Al ejercicio número 3. El ejercicio 3 nos plantea, si vamos a enfocar el enunciado, ¿sí? Nos dice que nos dan una función h, nos pide que primero, en primer caso encontremos h' de 0, o sea, hay que derivar la función h. Yo tengo mi función h, que es igual a 2 más f de 7x más e elevado a la x, si aplico regla de la cadena, porque tengo función compuesta, ¿no? La derivada de 2 es 0 más f' de 7x más e elevado a la x por la derivada de esta expresión, ¿no? ¿Sí? Por regla de la cadena tengo función compuesta. La derivada de 7x es 7, ¿sí? Más la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Listo, ya derivamos. Ahora hay que evaluar en cero, dice, entonces h' evaluado en cero es igual a 0 más f', acá 7 por 0 es 0, más e a la 0 nos queda acá, y acá nos queda 7 más e a la 0. Entonces h' de 0 es igual a 0 más f' evaluado en e a la 0 vale 1, y acá nos queda 7 más 1 nos queda 8, ¿no? Listo, perfecto. No, tenemos que encontrar el valor de f' de 1. ¿De dónde lo sacamos? El ejercicio nos dice que la recta tangente evaluada en x igual a 1 tiene esta expresión. Entonces, pero si me están dando la expresión de la recta tangente con x igual a 1, recuerden que para poder encontrar la recta tangente, la derivada de la recta tangente, si esto es f' evaluada en 1 es igual a 3. Eso es por teoría, ¿no? Entonces ya tienen ese valor a reemplazar. Entonces nos queda 3 por 8 es igual a 24, que es la respuesta del ejercicio, de la primera parte, ¿no? Luego nos dice, encuentre la recta tangente cuando x vale 0 de h de x. Entonces, vamos a calcular la recta tangente. Entonces, para encontrar la recta tangente, ¿sí? Recordemos que la fórmula es f', evaluada en este caso va a estar en 0, ¿no? F' de 0, sí, por x más b. Entonces yo, acá, bueno, como nos pide el ejercicio de h de x, ¿no? Acá, bueno, mayormente siempre ponemos f, pero acá en este caso sería h' de 0, ¿no? Entonces, ya tenemos la derivada, vamos a evaluar nosotros en 0, ¿no? Vamos a evaluarla. Nosotros ya tenemos la h' de 0, que vale 24, recién lo acabamos de obtener, entonces acá nos queda la ecuación de la recta tangente, nos queda 24x más b. ¿Cómo encuentro el valor de b? Yo debo tener un punto, ¿sí? El x y el y para reemplazar y poder encontrar el valor de b. Entonces yo necesito el punto que tiene coordenadas el x, ya lo tengo que está impuesto que es 0, ¿no? El punto 0, ¿sí? En este caso va a ser el h de 0, ¿no? ¿Cómo encuentro esto? Entonces yo reemplazo h de 0 es igual a... ¿Cuál es la fórmula? Es esta. Nos queda 2 más f de 7 por 0, 0, más e a la 0, 1. Entonces f de 1, preciso saber cuánto vale f de 1. Y acá nuevamente yo puedo saber cuánto vale el f de 1, ¿no? Porque yo tengo la fórmula de la recta tangente de la f de x, ¿no? ¿Y cómo se encuentra esa expresión? O sea, si ustedes recuerdan, ¿sí?
Acá si nosotros reemplazamos, ¿no? Ponemos f evaluado en uno, ¿sí? Nos va a quedar igual a 3 por uno más el b. Y esto nos da que f de uno es igual a 4, ¿no? Entonces este valor vale 4. Entonces h de cero es igual a 2 más 4. Por lo tanto nos da 6. Entonces el punto en el 0,6 vamos a calcular nosotros, ¿sí? Es el punto que tenemos que tener. Entonces nuestra y vale 6, nuestra x vale 0, por lo tanto nuestro b vale 6. Entonces la ecuación de la recta tangente del ejercicio, así para terminar de responder, sí, la ecuación de la recta tangente es igual a 24x más 6 en x igual a 0. Esa es la respuesta del ejercicio número 3. Listo. Ya la habrán sacado foto. Vamos al ejercicio número 4, ¿sí? El ejercicio número 4 lo enfocamos, ¿sí? El ejercicio 4 nos pide continuidad, ¿sí? En x igual a 0 para encontrar el valor de k. Entonces, ¿cómo sabemos que una función es continua? Para la condición que una función es continua es que debe existir el f de 0, ¿no? ¿Existe el f de 0? Sí. Cuando x vale 0, vale k. ¿Cuál es la otra condición? El límite. Límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De mi función f de x, en este caso sería el coseno de 5x menos 1 dividido x cuadrado, ¿sí? Ahora, si yo reemplazo, o marco la tendencia, en realidad 5 por 0 es 0, coseno de 0, ¿cuánto vale? 1, 1 menos 1 es 0, ¿sí? Esto tiende a 0, esto tiende a 0. Indeterminación, hay que saber la indeterminación. Una forma de saber la indeterminación es aplicando el L'Hopital. Esta función es continua y derivable por ser una cuadrática, ¿sí? Y en 0 no presenta discontinuidad. La función coseno es continua y derivable en todo su dominio, por lo tanto se puede aplicar L'Hopital, sí, también hay que verificar eso, ¿no? Siempre que tengamos 0 sobre 0 aplicamos L'Hopital. Eso muchas veces se pasa por alto en las explicaciones. Entonces, bueno, acá podemos aplicar L'Hopital y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador, la derivada del coseno, ¿cuánto va en este caso? Si recuerdan, menos, ¿no? Menos el seno de 5x por regla de la cadena multiplico por 5, la derivada de menos 1 que es 0, que no se escribe, la derivada de x cuadrado que es 2x, ¿sí? Entonces acá tenemos esta expresión, ¿sí? Entonces esta expresión, vamos a separar un poco los términos y acá me queda menos el seno de 5x, ¿sí? Acá vamos a poner otros 1 sobre 2x por 5, ¿no? ¿Sí? Entonces yo voy a aplicar acá el límite fundamental que le voy a escribir acá, ¿sí? Muy pequeño límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1, ¿no? Entonces yo tengo que tener que el argumento y el denominador deben ser iguales. Entonces yo acá agrego un 5x para tener todo esto, ¿sí? Que es equivalente a 1, ¿sí? Pero como yo agrego un 5x acá, tengo que agregar un 5x en el numerador, ¿sí? Para que se pueda conservar la igualdad. 5x sobre 5x es 1. Entonces, me queda esto como punto límite cuando x tiende a 0 de quién. Esto vale 1, acá hay un menos, guarda, tenemos un menos acá. Tenemos 5 por 5, nos quedó 25. Por x, acá vamos a poner el menos, acá sobre 2x. X con x se nos simplifica, se nos va. Y nos quedó que el límite vale menos 25 medios, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos que el límite vale menos 25 medios, y la condición de continuidad dice que el límite cuando x tiende a, en este caso de 0 de la función f de x, debe ser igual a la imagen de f evaluada en 0. Entonces, acá tenemos que esto vale menos 25 medios, por lo tanto el valor de k debe ser menos 25 medios. Ahí termina el ejercicio. Bueno, ya tenemos el ejercicio número 4, ¿sí? Ahora vamos a calcular el ejercicio número 5 en el siguiente video, ¿sí? Lo voy a dejar planteado para que ustedes lo puedan terminar, ¿sí? Para que puedan evaluarlo, ¿sí? Hasta cierta parte. Vamos a escribir el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 nos da una función y nos pide
conjunto crecimiento-decrecimiento. Entonces, para encontrar conjunto crecimiento-decrecimiento, ¿sí? Lo que hay que hacer con la función es derivar, ¿sí? Para encontrar los puntos críticos y luego evaluar justamente el máximo y mínimo de todo lo demás. La derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento, o sea, x menos 4, más ahora la derivada de esta expresión hay que calcular, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de esa expresión? Hacemos una cuenta auxiliar, ¿sí? Esto lo podríamos expresar como 3 por x menos 4 a la menos 1, ¿no? Entonces esto sería el menos 1 baja abajo multiplicar, nos queda menos 3 por x menos 4, menos 1 menos 1 menos 2. Esto se puede invertir, nos queda menos 3 sobre x menos 4 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá podríamos poner nosotros acá menos 3 sobre x menos 4 elevado al cuadrado. La derivada de 2 es 0, por lo tanto se simplifica, desaparece. Ya tenemos la derivada entonces, perfecto. Ahora tenemos que nosotros que f' de x evaluarla en 0, ¿no? Entonces esto hay que anular. Entonces acá primero hay que tener nosotros un común denominador, ¿sí? El común denominador va a ser x menos 4 al cuadrado. Esto sobre esto te queda lo mismo, o sea, te queda x menos 4. Esto sobre esto te queda 1, ¿sí? 1, acá te queda un menos 3. Esto, emprolijando un poco, te queda x menos 7 sobre x menos 4 al cuadrado. Y el numerador puede ser 0. Entonces acá esto lo igualamos a 0. Entonces nos queda que x es igual a 7, punto crítico. Entonces evaluamos en 8 y en 6. ¿Qué sucede con la función derivada? Entonces acá ponemos f' evaluado en 8, f' evaluado en 6. 8 menos 7 te queda positivo arriba, ¿sí? Abajo te queda 8 menos 4 es 4, ¿sí? Y al cuadrado es positivo, más por más es más, entonces en 8 es creciente la función, en 6 es menos 7 es negativo, lo de abajo es positivo siempre, te queda negativo, decrece. Por lo tanto vamos a colocar nosotros el conjunto crecimiento de decrecimiento. En este caso el ejercicio hay que aclarar algo importante que no se aclaró, lo hicimos rápido, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de la función original? Recordemos que tenemos una función logarítmica, esto tiene que ser mayor a 0, por lo tanto x debe ser mayor a 4 si despejamos la desigualdad. Y acá el denominador no puede ser 4, pero ya lo omitimos al decir que es mayor a 4, ¿no? Entonces nuestro dominio es de 4 en adelante. El dominio de nuestra función derivada también, en este caso va a ser 4, no puede tomar, pero hereda el dominio de la función original. No es que porque no, derivamos ya nos olvidamos del logaritmo. Entonces acá vamos a colocar nosotros, ¿sí? Vamos a escribir que mi conjunto de decrecimiento arranca de 4, ¿sí? ¿Hasta dónde va? Hasta 7, ¿sí? Decrece. Luego, ¿sí? Crece desde dónde? Desde 7 a más infinito. Perfecto, ahí tenemos el conjunto de crecimiento y de decrecimiento. Luego el ejercicio nos pregunta el mínimo, ¿sí? Entonces claramente acá se ve que tenemos el mínimo, entonces acá tenemos un mínimo, ¿sí? En 7 evaluado en f de 7, ¿no? Eso ya queda a cuenta de ustedes calcular f de 7, que simplemente es reemplazar el 7 acá en la expresión original de f de x. Ya tenemos, ahora nos pide la imagen de la función f de x. Ahora vamos a calcular, ¿sí? Justo la cámara se interrumpió, listo, perfecto. Entonces ahora vamos a calcular la imagen, ¿sí? ¿Cómo se calcula la imagen de esta función? ¿Sí? Esto si observan, ¿sí? Si hacen un repaso, ¿sí? Esa función es una función homográfica. Y una función homográfica que tiene una asíntota, en este caso vertical, ¿sí? En x igual a 4, ¿no? Y tiene una asíntota horizontal, sí, en 2. ¿Sí? Entonces la gráfica se comporta así y se comporta así, ¿no? Perfecto. Pero yo no preciso saber toda la función homográfica, me quedo con la rama de la derecha, porque el dominio arranca de x mayor a 4. Entonces esto lo desestimamos, no nos interesa, desaparece. Nos queda esta función. Esta función estamos usando una función logarítmica, lo que le va a hacer a la función que es, a la función logarítmica, la función homográfica, es
querés acrecentar un poco más, ¿sí? Entonces esta función se va a modificar un poco, se va a modificar, ¿sí? Y como tenemos un mínimo un 7, ¿sí? Acá tenemos el 7, ¿sí? Así de esta manera, ¿sí? Un mínimo, ¿sí? ¿Sí? Y esto luego va a venir así, en aprox. Tenemos un mínimo. Entonces tenemos nosotros que nuestro valor de... ¿Sí? Justo la cámara otra vez, está ahora sí. Entonces acá nosotros tenemos que el valor de la imagen, si arranca desde este valor de x, de y, de f, cuando volvamos a x igual a 7, de ahí en adelante. Entonces nuestra imagen, ¿sí? De mi función, ¿sí? Va desde f de 7, que no lo calculamos, que lo calculan acá como el mínimo, ¿sí? ¿Sí? Desde ese valor hacia más infinito. Y ahí termina el ejercicio. Ahí resolvimos los 5 ejercicios, ¿sí? De este recuperatorio. Bueno, espero que el video le haya sido de gran utilidad. Ahora vamos a hacer otro video de análisis 72 del otro código. Luego hacemos de álgebra, tanto de CBC presencial, Hugo 21, y todo lo restante. Matemática 51 presencial y prueba 21. Muchísimas gracias a todos.